¿Se va o no se va? En realidad la pregunta debiera ser, ¿te lo roban o no te lo roban? No se vayan, la respuesta rápida es no. Spoiler. Hay un montón de cosas para analizar por qué no. ¿Por qué no se va a ir Broggi en principio y en lo inmediato de Banfield a Vélez? Está claro, todos sabemos que Vélez está buscando entrenador, es Vox Populi. No es oficial todavía, pero sí ya se sabe, los malos resultados de Sebastián Domínguez obligan a la dirigencia de Vélez a tener que salir a buscar posibles reemplazantes. Uno de esos nombres es el de Ariel Broggi. Digo uno de esos nombres porque no es el único, ni tampoco es el primero en la lista. Diego Coca y Julio César Falcioni, en principio, son los que por estas horas pican en punta en tema de gustos para la dirigencia de Vélez pensando a futuro. Pero eso no impidió a que levanten el teléfono e igualmente llamen al entorno de Ariel Broggi. Eso es una realidad. No hablaron directamente con Ariel, sí con gente de su entorno, por lo que tengo entendido. Y por suerte para el hincha de Banfield la respuesta fue negativa, o más que negativa fue hacerles saber que por el momento Ariel está cómodo en Banfield, firme y comprometido, por lo menos eso aseguran también puertas adentro, desde el club, desde el lado de la dirigencia del taladro. Para darle un poco de contexto a esta situación, a ver, Broggi llegó a un Banfield que estaba rozando los últimos puestos de la tabla de posición del torneo pasado. Cuando digo del torneo pasado estamos hablando lógicamente de 2024. Una tabla de posiciones con un montón de equipos, con un sinfín de equipos. Banfield era o fue de los peores de 2024 en la Liga Argentina. Broggi llegó en ese contexto, muchos jugadores nuevos, muchos nombres nuevos, hubo una limpieza muy grande en este último mercado de pases, llegaron casi un equipo nuevo, alrededor de 11, 12 jugadores en este último mercado de pases, y en muy poquito tiempo es verdad que Ariel Broggi le pudo dar o imprimir una identidad importante y bien marcada al equipo. Eso como primer marcador en el haber de Ariel Broggi en este corto plazo como técnico principal de un equipo de primera división, en este caso de Banfield, porque recordemos que venía de ser entrenador adjunto o ayudante de campo del Chacho Coudet en distintos equipos. Entonces, en el debe, la profundidad, la identidad que supo generar en el equipo, con una presión muy alta y a priori una buena demostración física del plantel que ha hecho una buena pretemporada. En el debe, por estas horas, está claramente identificado un conflicto en la profundidad y capacidad goleadora del equipo. Las estadísticas al 20 de febrero de 2025 hablan de un Banfield que hasta acá, en 2025, lleva acumuladas 2 victorias, un empate y 3 derrotas, 7 puntos sobre 18 posibles, con un 39% de efectividad, 4 goles a favor y 4 goles en contra. A ver, hace 4 partidos que no gana, la estadística corta, la más inmediata, habla de un déficit de 4 partidos consecutivos sin conseguir la victoria, y en los que apenas convirtió un gol. Muy tocado, muy afectado el equipo por la lesión de Tomás Nassif, del goleador de la reserva de River que ha llegado a préstamo en este último mercado de pases, esguince de tobillo y que está en plena recuperación. Y gran autor, artífice o protagonista de aquellos primeros goles de Banfield que le dieron 6 puntos en las primeras 2 fechas. Decía, firme y comprometido con el proyecto de Banfield. Eso es lo que aseguran desde adentro. Cuando hablamos de las estadísticas que recién repasábamos, hay que hacer lógicamente un párrafo aparte y un paréntesis en todo lo que tiene que ver con los fallos arbitrales en contra que ha sufrido Banfield, que claramente han sido determinantes para que sume menos puntos de los merecidos en las últimas fechas. Eso hay que decirlo, eso entra en el análisis también. Después, lamentablemente, el fútbol es así, los números son así, las estadísticas son así, y no, esos puntos no figuran en la estadística final, lamentablemente, y si bien
esos fallos arbitrales en contra del taladro fueron protagonistas y determinantes para que no sumes más puntos de los que hoy tenés, tampoco vamos a achacarle el 100% de la responsabilidad a aquellos fallos arbitrales, y también hay que ser justos y decir y analizar que Banfield no pudo resolver tampoco esos partidos, ¿no? Teniendo esa presión arbitral en contra, pero futbolísticamente Banfield tampoco los pudo terminar de resolver. ¿Puede Banfield hacer algo para evitar una posible salida de Brogi? Más allá de que la información y lo que sabemos por estas horas tiene que ver con que Brogi va a seguir en Banfield, está firme en el proyecto de Banfield, así lo aseguran desde adentro, así lo asegura su entorno, y tiene contrato hasta diciembre de 2025, y que Vélez va en primer lugar por Diego Coque y por Julio César Falcioni. Eso, en teoría, evitaría una posible situación en la que lo vengan a buscar con mayor firmeza. Pero teniendo en cuenta este contexto, yo las preguntas que me hago son, las preguntas que nos hacemos nosotros de Hablemos de Banfield son: ¿es momento de empezar a gestar una extensión de contrato? ¿Alcanza con lo hecho por Brogi en estas primeras 6 fechas como para empezar a meternos en una posible renovación de contrato? ¿Es muy pronto? A priori yo diría que es muy pronto, pero esta situación me genera dudas, porque no es lo mismo que te vengan a buscar hoy, estamos hablando de fines de febrero de 2025, con el proyecto recién comenzado y con mucho por delante, a que te vengan a buscar en abril, en mayo, en donde el contexto puede ser totalmente distinto. Para bien, para mal, puede ser similar al de hoy. Lo cierto es que por el momento Brogi va a seguir siendo el técnico de Banfield. Yo me imagino que, como les decía, esta situación debe empezar a recalar puertas adentro, porque no se te puede escapar. Porque la verdad es que yo creo que ha sido un acierto la llegada de Ariel Brogi. Nosotros, cuando digo nosotros, digo Hablemos de Banfield, con los chicos en todos los programas que hemos hecho durante el año pasado, decíamos, coincidíamos, era una expresión mía de deseo cuando Pico, Julito Barraza y el Flaco Vilos habían sido ratificados o habían sido anunciados como entrenadores principales de la primera división antes de fin de año, mientras buscaban un entrenador. Y todos sabíamos que Brogi estaba cerrado, pero no firmado. Que había que acelerar los tiempos, que yo no entendía por qué esperar por la oficialización de ese vínculo con Brogi y dilatarlo hasta la pretemporada, cuando podía hacerse cargo más prontamente del equipo y empezar a laburar algunas cuestiones ya desde adentro, a imprimir determinadas ideas de juego al plantel o a los que fuesen a quedar de aquel plantel, que después fue depurado en cierta forma. Y bueno, termina siendo acertada la llegada de Brogi. Por eso nosotros quizá cuestionábamos en algún momento el momento de la llegada y que se dilató un poco. Pero bueno, en estas primeras 6 fechas, más allá de que los resultados, como decíamos al principio, no terminan de ser lo estadísticamente positivos como quisiéramos, por determinados factores que ya hemos analizado recién, la realidad es que se nota la mano de Brogi y eso es positivo. Faltan ajustar algunas cuestiones, como decíamos, sobre todo la profundidad, la capacidad goleadora, el poder recuperar a determinados jugadores o no depender tanto de determinados jugadores, pero en lo que tiene que ver con lo defensivo y con la generación de juego y con la intensidad del mediocampo, yo creo que ha logrado objetivos en el corto plazo Brogi. Y bueno, será cuestión para pensar, para el hincha, será cuestión para pensar, sobre todo para la comisión directiva, el qué hacer con esta situación, ¿no? Que entiendo no va a tomar mayor relevancia en el corto plazo, pero que podría llegar a ser algo más serio en próximos y futuros meses, sobre todo porque sabemos cómo se mueve el fútbol argentino, sabemos que el flujo de entrenadores en los equipos va y viene y es grande, hay mucho movimiento, muchos técnicos despedidos, muchos
equipos que constantemente están en la búsqueda de reemplazantes. Y por el momento el compromiso de Ariel Brogi con Banfield es tal. Esperemos que siga siendo así y que Banfield no tenga un problema a futuro con una posible salida de Brogi, ¿no? Por el momento es el técnico de Banfield, lo seguirá haciendo. Esperemos que siga siendo así porque al equipo se lo ve bien y eso siempre está bueno. Y ha encontrado una mancomunión positiva con la gente, que eso también es súper positivo. Hasta acá este video análisis del contexto de lo que está pasando por estas horas con Ariel Brogi. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de estos videos. Vamos a estar haciendo un poco más de este tipo de contenidos bien específicos para charlar de determinados temas. Déjennos en los comentarios su opinión. ¿Es momento para extenderle el vínculo a Brogi, para hacer una renovación de contrato, para extenderle para extender el vínculo o el contrato con el entrenador, no sé, un año más? En este momento habría que esperar un poquito más. Los leemos en los comentarios y quédense atentos que seguramente vamos a estar con más contenido prontamente. Abrazo.